Muy bien. Entonces, ¿alguien pudo leer Camaronera, Colegio de Abogados, al que se anima a hacer una breve aproximación a los temas que están discutiéndose en el fallo? Pero para la otra semana los había leído pensando que ese era el tema que tocaba para la otra semana. En el medio me tocó estudiar para muchos parciales, así que se me perdió un poco la vista. A Pero por ver, lo que tengo entendido que era como un decreto, mediante un decreto delegado, eh, es el que delega el poder legislativo al poder ejecutivo, que en principio no se puede delegar, eso creo que está en el artículo 117, ¿puede ser? No me acuerdo lo que era. 76. Eh, se- sí, no me acuerdo bien los artículos. Eh, Mediante un decreto delegado, es como que los abogados del gobierno dejan de pagar la matrícula del colegio de abogados, tengo entendido. Sí, Del Colegio Público de Abogados de Capital Claro. Federal. bueno. A ver, alguien que lo pueda complementar, Jessica, Fabricio, sí, Fabricio, dale. Sí, bueno, estaba leyendo hace un ratito la discusión un poco que se plantea como conflicto, es que a través del decreto se estaba como un poco limitando la función del Colegio de Abogados y las excusas que se presentaban en esta discusión tenían que ver sobre todo con la citación de varias jurisprudencias o doctrina que lo seguía el Colegio de Abogados, un poco en defensa de los atributos que constitucionalmente se le habían dado en función de su trabajo legislativo o social, si se quiere, con la discusión de que a través de este decreto se intentaba prescindir del efecto de tributos a los abogados, no solamente en el registro de sus funciones, sino también en los procedimientos judiciales. Yo lo que entendí, profe, es que el Colegio de Abogados veía afectada la percepción del derecho fijo. O sea, como que no tenía un control de las matriculaciones. Entonces quería que por eso declaraba la inconstitucionalidad del decreto 1404/01. Y alegaba, por ejemplo, el artículo 76, el artículo 99 sobre los reglamentos y los decretos que puede ejercer el Poder Ejecutivo, porque ellos decían que ya estaba, que ya cuando declararon ese decreto, era en una situación económica difícil del país, y que ya la situación económica había cambiado. Y ellos querían declarar la inconstitucionalidad de esos artículos del decreto. Lo que yo entendí. Sí. Incluso en materia tributaria no tenía, como el Poder Ejecutivo no tenía participación, o sea, no tenía la posibilidad a través de un decreto de necesidad de urgencia inmiscuirse, y de ninguna manera en materia tributaria. Y ahí el procurador también menciona algunos casos donde la Corte se había ratificado esta idea. Estaba silenciada, disculpe, porque miren mi regalo del Día de la Madre. Ya estamos terminando la cursada, pero tengo un terrible micrófono ahora para dar clases, para grabarles podcast. Pero bueno, nada, llegó en 23. Como para cantar ese micrófono. ¿Eh? Está como para cantar ese micrófono. Bueno, no sé si vos querés romperte los tímpanos, yo empiezo a cantar, les recito el caso. Bueno, gracias chicos, qué bueno que hayan leído el caso y están todos en la senda adecuada. Los voy a ir complementando y guiando un poquito para que podamos ponerle algunos términos un poco más técnicos, ¿no? Si se quiere, a la discusión que se plantea. Pero sí, efectivamente, como dijo Benja al principio, Jessy y Fabricio complementaron, estamos hablando de un decreto, ¿sí?,
dictado por el Poder Ejecutivo, que es el decreto número 1204 del año 2001, en el cual el presidente de la Nación lo que hacía era, en los artículos 3 y 5 de ese decreto, eximir a los abogados que trabajan para el Estado de, primero, la colegiación obligatoria y segundo, el pago de bono de derecho fijo. Y acá hago un breve paréntesis solamente para hacerle este comentario a Jessy, que me pareció que por ahí había un error técnico ahí, pero nada grave, pero te lo quiero mencionar. Una cosa es la colegiatura, ¿no? El pagar el colegio, y otra distinta es el pago del bono de derecho fijo. Ese bono de derecho fijo es un bono, básicamente, que pagan los abogados para cada juicio. O sea, cuando vos sos abogado... Igual es muy bajo eso, ¿no? Mira, yo la verdad, tengo les soy honesta, entendido. nunca ejercí la profesión porque siempre trabajé para el Estado, así que no les podría decir cuánto sale hoy, pero digamos, sí sé lo que es para distinguirlo. Digo, no es la cuota de la matriculación. Acá justamente, por un lado, digamos, el decreto tenía dos objetivos. Primero, decir que los abogados que litigan para el Estado no tienen que colegiarse, eso es uno. Y lo otro, decir que esos abogados no tienen que pagar el bono de derecho fijo, que son dos cosas distintas, ¿sí? El bono de derecho fijo es un bono que paga cualquier abogado cuando inicia una demanda. O sea, cuando vos iniciás una demanda en un juzgado, tenés que acompañar haber pagado eso. Es como un derecho a trabajar, básicamente, ¿no? Como que vos para poder litigar, para poder ejercer la profesión, en ese caso particular, para patrocinar, tenés que pagar ese bono. Más allá de lo que sea el monto de la plata, son cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, me interesa acá que ustedes entiendan que esas dos cuestiones que son diversas, son las que este decreto 1204 invalidaba, ¿no? Y decía, los abogados que ejercen la abogacía representando al Estado no tienen ni que colegiarse ni que pagar este bono, ¿sí? Bueno, yo ya les adelanto que el caso, cuando llega a la Corte, en el voto de mayoría, la Corte confirma la sentencia que había hecho lugar a la acción de amparo iniciada por el colegio, y por ende declara la inconstitucionalidad de estos dos artículos que eximían, ¿no?, a los abogados que ejercen la abogacía para el Estado, a favor del Estado, en el cumplimiento de estas dos cuestiones. Básicamente, la Corte lo que va a decir en el voto de mayoría es que el presidente incurre en un exceso en torno a las bases de delegación. Porque, ¿qué pasaba? Acá el presidente lo que decía es, este decreto que yo estoy dictando, que es el 1204, es un decreto delegado en los términos del artículo de la Constitución número 76, y la ley que me delegó esta facultad es la ley 25.414. O sea que el presidente identificaba como ley delegante la 25.414, fruto de esa ley delegante, el decreto delegado que acá estaba en cuestión. El voto de la mayoría va a entender que el presidente no ejerció una competencia exclusiva, y que, por otro lado, la ley de colegiatura, ¿no?, la ley de colegiatura obligatoria, la 23.187, no es una ley general que no distingue entre el abogado que ejerce la profesión a favor del Estado y el abogado litigante de la actividad privada. Es más, la Corte denuncia y menciona, hace referencia a que desde la sanción de la ley de colegiatura, todos los abogados, sin distinguir entre aquellos que ejercen la profesión a favor del Estado y los que no, han cumplido con los términos de la ley, se encontraban colegiados y pagaban el bono de derecho fijo. Por ende, lo que la Corte dice es, acá lo que tenemos que dilucidar, porque en ningún momento se planteó la inconstitucionalidad de esta ley. Es más, la costumbre indica que los abogados del Estado la cumplían. Entonces, lo que tenemos que dilucidar es si esa facultad delegada ejercida por el presidente se justificaba el dictado de esa norma.
Entonces la Corte va a arrancar dando un poco los requisitos, o recordando los requisitos de el dictado de decretos delegados, ¿no? Y esto lo hace a partir del considerando 11. Les permito que vayan a identificarlos en el texto, y en 2 segundos vuelvo, que voy a ir a abrirle a la perra que me está ladrando y no me deja pensar lo que quiero decir. Muy bien, acá estoy de nuevo. Disculpen, ¿eh? Entonces, la Corte va a puntualmente identificar, ¿no?, los requisitos de validez en torno a la delegación. Lo hace a partir del considerando 11. ¿Cuáles son los requisitos que identifica la ley? ¿Pudieron verificarlos en este considerando? Fabricio, Jessy, Benjamín. Que tiene que ser específica la delegación y tratar los temas específicos que trata la ley. Exacto. Por un lado, un primer requisito es que la ley delegante primero tiene que tratarse de materias de administración. No puede ser de cualquier cosa. Y lo segundo es que esta ley delegante tiene que tener un principio de delegación que tiene que ser claro, que tiene que ser inteligible. No puede ser muy amplio o vago o inconcluso, ¿no? Porque en realidad, acá, y esto es un caso importante, porque la Corte va a plantear algunas cuestiones que son interesantes. Primero, lo que va a decir la Corte es, si la delegación es vaga, es como que el control que yo tengo que hacer tiene que ser más profundo. A diferencia de lo que se puede creer cuando los principios o las bases de delegación o son vagas o no. Primero, que la delegación sin bases está prohibida. O sea, si no hay bases de delegación, la delegación no puede existir. Y si existiera, de alguna manera, porque fuera vaga, porque fuera ininteligible, por ejemplo, entonces sí o sí se necesita la convalidación de esa delegación por parte del Poder Judicial. Y acá la Corte sienta un antecedente que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es este antecedente? Básicamente lo que la Corte va a decir es, perdón, por amplias o imprecisas que pudieran resultar las bases de delegación, eso no significa que se le confiera al Ejecutivo atribuciones que tienen que ser más amplias. Por el contrario, cuando nosotros tenemos una ley delegante que provee bases que son bastante absurdas o bastante amplias, se tiene que entender en el sentido contrario, porque el principio constitucional es prohibitivo en torno al ejercicio del Ejecutivo de facultades legislativas. Claro, ahí dice en el artículo 99, ¿no? Eso. Exacto, artículo 99, inciso tercero. Inciso 3, segundo párrafo. Exacto. Además, lo que la Corte va a terminar diciendo, entonces, después de dar un poco todo este pantallazo, ¿no?, de generalidad en los considerandos 11 y 12, en el considerando siguiente, o sea, en el considerando 13, la Corte va a analizar puntualmente la ley delegante, ¿no? Y va a decir, mirá, la verdad es que leyendo la ley delegante, la 25.414, yo no puedo entender que vos, sobre la base de lo que el artículo primero de esa ley te dice, tengas la facultad de hacer lo que hiciste. Porque lo que la Corte observa es que en la argumentación del Poder Ejecutivo, lo que el Ejecutivo planteaba es sacar a los abogados que ejercen de la profesión de la obligación de colegiarse y del pago del bono de derecho fijo, implica una reducción del gasto público, porque quien tiene que pagar eso es el Estado. No era, o sea, si vos sos abogado y litigás, digamos, a favor del Estado, o sea, defendés al Estado, el Estado asume el pago para que no se disminuya de tu bolsillo el pago de ese bono de derecho fijo. Si no, nadie quisiera trabajar para el Estado. Entonces, lo que dice la Corte es, mirá, la verdad que el solo hecho de que vos me digas que vas a reducir el gasto público porque esto va a implicar un gasto menos para el Estado, no es suficiente, es demasiado vago, demasiado inconcluso, porque de ninguna manera me demostrás que efectivamente esa reducción implique un beneficio en materias de administración, que es lo que exige, ¿no?, la delegación legislativa. Además, y por otro lado, no menor,
la Corte señala, mirá, existe todo un régimen al que vos te viniste ciñendo, que es el régimen de la colegiatura obligatoria, y que vos no atacaste en su constitucionalidad. Es más, hasta hoy lo cumpliste. Entonces, lo cierto es que de alguna manera no está no queda demostrado, ¿no?, que sea inconstitucional que el abogado del Estado, o que esté mal que el abogado del Estado tenga que estar colegiado. De ahí entonces que la Corte va a entender que debido a la amplitud de las bases de delegación, y al no tratarse efectivamente de materias que pudieran favorecer la administración y la emergencia pública, porque no estaba claro que eso así fuera, lo cierto es que el decreto como tal era inconstitucional, ¿no? En este caso tenemos una disidencia de la doctora Hayton de Nolasco. ¿Alguno de los que leyó el caso puede identificarla, más o menos relatarla? Ella dijo que la resolución se encuentra reservada dentro de espere que yo lo anoté, se encuentra dentro de la zona de reserva de la administración. Es como una competencia propia de la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 1. Se escucha, no sé si me escucho yo. No, no se la escucha. Ah, perdón, me estaba silenciada. Con esto de que estoy con mi micrófono nuevo, me silencio desde acá, tocando así, ¿ves? Se prende, estoy como en la radio, pero bueno, me olvido. Bueno, entonces, lo que va a decir muy bien, Jessica, tu planteo. Lo que ella va a puntuar, ¿no?, como bien técnico, una distinción bien técnica, es que el abogado que trabaja, digamos, para el Estado, es en definitiva un funcionario estatal, que presta un servicio con el ejercicio de su profesión, de la abogacía. La relación que vincula a ese abogado y al Estado es una relación de empleo público, no es un contrato privado. Entonces, lo que la doctora Hayton va a plantear es que todas las cuestiones que hacen a la organización del cuerpo profesional, ¿no?, de abogados del Estado, es una cuestión que netamente dependen de una voluntad organizacional del Ejecutivo. De ahí entonces que Hayton plantea esto es zona de reserva de la administración. Y no estamos hablando, ella dice, no estamos hablando acá, el Poder Ejecutivo se equivoca cuando plantea que dicta este decreto en el marco de facultades delegadas. Lo que hizo el Poder Ejecutivo es emitir un reglamento autónomo, o sea, una normativa al amparo no del 76 de la Constitución, sino del 99, inciso primero. Profe, pero cuando larga el decreto, digamos, en definitiva no estaría en la forma que tendría que estar, lo que dice ¿no? O sea, en realidad, por más que sí esté dentro, o sea, está dentro de otra de las funciones del Poder Ejecutivo por ser administración pública, ¿no? Pero lo sacó como un decreto de delegación. claro, en realidad está como mal planteado, en definitiva, igual. Claro, a ver, la cuestión es, pensemos no tanto en la forma, sino más bien en el contenido, ¿no? Porque en definitiva lo que importaba era eso, lo que el planteo del voto de la doctora Hayton en ningún momento el Ejecutivo necesitó asumir o, digamos, plantear una ley delegante. Si los abogados del Estado se relacionan en función de un empleo público con el Estado, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es reglamentar el funcionamiento organizacional de ese cuerpo de abogados. No necesita nada más que su propia voluntad para hacerlo. Es más, lo que Hayton dice es, mientras, digamos, los abogados del Estado hoy se rigen, hasta que se rigieron en el marco de inscribirse en el registro de abogados del Estado, cumplieron con la ley de colegiatura y
puntualmente la ley 23.187. El decreto 1204 que acá estamos discutiendo, según el criterio de Hayton, no venía a modificar la 23.187, porque esa 23.187 no incluía en su regulación a los abogados del Estado que se regían por el régimen del registro de abogados del Estado. Entonces, de alguna manera acá lo que tenemos es una postura, si ustedes quieren, más institucional, ¿no? Un rol más institucional del que ejerce Hayton, porque dice, esto es una facultad netamente del Poder Ejecutivo, nunca necesitó una autorización del Legislativo para poder fallar sobre el contenido de lo que, perdón, para poder decidir sobre el contenido de lo que aquí está decidiendo. Acá básicamente Hayton aplica una cuestión o un criterio, digamos, mucho más institucional, ¿no? Que aplica el voto de la mayoría, que se va puntualmente por digamos, la cuestión más bien técnica de establecer, no, mira, acá no se cumplen con los requisitos. Vos me dijiste que esto era una ley, un decreto delegado, acá no se cumplen con los requisitos, por ende esto es inconstitucional. O sea, lo que vemos acá es un rol más bien jurisdiccional de la Corte, ¿no? Ejerciendo estrictamente el control de constitucionalidad de manera bien estricta, en donde va a terminar diciendo, acá hay requisitos de validez específicos, vos en este decreto no lo cumplís, por ende, el decreto es inconstitucional. Y por ende, los abogados que litigan a favor del Estado están obligados a colegiarse y a pagar el bono de derecho fijo. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera agregar sobre esto? Sí, es como que siento que Nolasco también ratificó el vínculo, ¿no? Se apoyó en el vínculo, la relación que hay entre el Estado y los abogados del Estado. Exacto, sí, totalmente. O sea, Hayton de Nolasco, en este caso puntual, va a ir a una cuestión más, si quieren, anterior, ¿no? a la que estaba planteando el voto de la mayoría, porque va a decir, pero espera, esperemos un poquito, antes de pensar en la forma en que se materializó esa organización que aquí se materializó, pensemos en cuál es el vínculo, porque eso nos da la pauta de ver cuál es el formato, ¿no? de la disposición o bajo el amparo de qué normativa constitucional. Entonces, ella lo que dice es, de base, acá nunca tuvimos ni que hablar del 76, ni que hablar del 99, inciso tercero. Acá estamos hablando de un reglamento autónomo. Y el reglamento autónomo, que es 99, inciso primero, es una materia exclusiva de la administración, que por supuesto está sujeta al control judicial. Pero la forma, en definitiva, en que la administración pretenda regular la organización de sus empleados, depende solamente de la administración como empleadora. ¿Hasta acá vamos? ¿Entienden cuál es un poco la discusión? Profe, ¿puede explicar el concepto que el último que había dicho que aplica la Corte del control de constitucionalidad? Porque yo lo que decía es, en realidad no es que sea un concepto, Benjamín, yo lo que intentaba identificarles, ¿no? que es un poco un tema que surgió con los compañeros del turno tarde, es que el voto de la mayoría da cuenta del ejercicio de un control de constitucionalidad bien técnico. Esto quiere decir, a mí las partes me plantean que esta norma es inconstitucional porque no cumple con los requisitos del artículo 76 de la Constitución. Entonces yo me dedico a mirar la norma y el artículo de la Constitución, y confirma, en ese entendimiento, confirma el planteo de la parte actora, ¿no? O sea, la inconstitucionalidad de la norma, en este caso del decreto delegado. Hayton de Nolasco toma un rol no tan jurisdiccional, es más bien institucional el rol, porque trae al juego un tema o una normativa que no había sido planteada ni siquiera por la parte interesada. O sea, hablando mal y pronto, de alguna manera le da una derecha al Ejecutivo que ni siquiera el cuerpo de abogados del Ejecutivo había advertido que podía utilizar. Y esto que estoy diciendo no es con términos peyorativos, porque Hayton de Nolasco no hizo más que aplicar el principio del iura novit curia. O sea, el juez conoce el derecho, no es que inventó hechos. Pero si hubiese sido diferente si lo hubiesen planteado de esa forma.
A ver, hubiera sido, en realidad yo creo que si quizás el caso hubiera estado igual, porque el colegio igual se hubiera agraviado, pero la argumentación hubiera sido, o la salida de la corte, que no la sabemos cuál hubiera sido, si le hubiera hecho caso al colegio o si hubiera salido con el criterio de Highton, pero seguramente indudablemente la argumentación hubiera tenido que ser distinta. El planteo o sea, yo acá lo que quiero demostrarles, y esto voy a hacer, les adelanto ya que va a pasar lo mismo con el siguiente fallo que veamos, acá no hay una posición correcta o incorrecta. Acá demostramos un rol de la Corte bien jurisdiccional, en el voto de la mayoría, y un voto más bien institucional, en donde entra el juego político. Y esto, vuelvo a decirlo, sin carga negativa, ¿no? Esto es distintas miradas sobre las que pueden utilizar los jueces, ¿no? para pensar un caso. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? Muy bien. Déjenme 2 minutos más nuevamente y arrancamos con Camaronera. Vamos con el otro casito que teníamos para ver en el día de hoy. ¿Alguien que pueda identificarme los hechos, por lo menos? Porque este es un poco más complejo de entender, así que si alguno se anima con los hechos, yo los secundo con los argumentos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. El caso Camaronera, yo lo que entendí, ¿no?, es que había una resolución que era dictada por el Ministerio de Economía e Infraestructura del año 2002, ¿sí? Que planteaba la posibilidad, ¿no?, del aumento de las retenciones a determinados rubros. Entonces, Camaronera Patagónica, como se veía perjudicada por ese aumento de la retención, lo que solicita es la inconstitucionalidad de esta retención, porque decía que, lo mismo que el caso anterior, ¿no?, que era una resolución que tenía materia tributaria y que no entraba dentro de esos casos excepcionalísimos donde el Poder Ejecutivo, como usted lo había hecho hace un ratito, entraba en lo administrativo, ¿no? Entonces, como era sumamente tributaria, solicita la inconstitucionalidad de esa resolución. Ay, yo no la escuché, no sé si es mi internet. No, soy yo otra vez que no me muteé y no me desmuteé. Te preguntaba, muy bien, ahora yo igual lo paso, digamos, le doy un poco más de contenido para comentar con los compañeros, pero me pregunto, ¿te acordás qué hace la Corte en este caso? En este caso, bueno, la Corte, me lo anoté acá un poquito, ¿no? Lo que hace es primero dice que, lo leo, profe, porque me lo anoté. Obvio, no, tranquila, anotate todo lo que consideres, lee todo lo que consideres, mira, yo no te voy a mentir, mira, mis apuntes. Está bien. Bueno, el caso llega a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que sostenía que este artículo 76 prohíbe, ¿no?, esto de que sea materia tributaria. Entonces la Corte lo que hace es una interpretación muy estricta, ¿no?, y habla de que el impuesto, el tributo, tiene que ser constituido por ley, a través del Congreso, tiene que ser a través de una ley formal, y que entonces lo que hace, ¿no?, es admitir la Corte el recurso que presenta, que es el REF, ¿no?, es admitido en los términos del inciso 3 del artículo 14 de la ley 48, que es lo que vimos la semana pasada con el profe, y que dice que hay una cuestión federal, pero que no es una cuestión federal en sentido amplio, que es un poco más, no sé cómo definirlo, pero que sí da y declara la inconstitucionalidad de esa resolución que dictó, porque a mí me quedó esto, ¿no?, de que habla siempre de materia tributaria, y que no entra acá en un caso de administrativo o de emergencia, como los decretos de emergencia que tiene el Estado. Gracias, Florencia, gracias. ¿Alguien más que lo haya leído, que quiera complementar con algo? Bueno,
Entonces, vamos a darle un poquito más de forma a todo lo que nos fue comentando muy bien la compañera Florencia. El caso es iniciado por una empresa, Camaronera Patagónica, que en virtud del dictado de 2 resoluciones del Ministerio de Economía, se veía afectada con el pago de un porcentaje del 10% como derecho de exportación en el marco de las transacciones que la empresa realiza. La empresa lo que planteaba es que estas resoluciones eran inconstitucionales porque tenían un contenido tributario y entonces se violentaba el principio de legalidad en materia tributaria. Hasta acá estoy diciendo cosas complicadas, pero se los voy a pasar en criollito. Hay algunas cuestiones que ustedes no tienen que perder de vista, ¿no? Una primera cuestión es que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que nos habla de los decretos de necesidad y urgencia, mencionan algunas materias sobre las que está prohibido de manera absoluta para el Ejecutivo legislar. Una de ellas es la materia tributaria, ¿no? Ya vamos a ver por qué esto. Hay otra cuestión fundamental, que es que, así como en el derecho penal se establece que no hay crimen sin ley previa que diga ese crimen, ¿no? Principio de legalidad. En materia tributaria también hay una aplicación de este principio, ¿no? Y el derivado es el principio de legalidad en materia tributaria, que dice que no hay tributo sin ley previa que lo establezca. Y la interpretación de eso de ley previa es una ley en sentido formal, no una ley en sentido material. ¿Sí? Ese principio nace de este artículo, ¿de dónde nace? ¿El principio de legalidad en materia tributaria? Sí, de este inciso nace, ¿no? No, el principio de legalidad en materia tributaria, bueno, no, en realidad sí, se deriva un poco del artículo... Se deriva un poco, claro, del- se deriva un poco de la limitación que se le pone al Ejecutivo, por ende el único que puede sacar esa ley. Exacto, sí. De todas maneras, el Algo principio de así. legalidad propiamente es el artículo 18, ¿no? Sí, el artículo 18, pero digo, en materia tributaria... En materia tributaria, la derivación es del 18 junto con el 99, inciso 3. Sí. Muy bien, entonces, acá lo que pasaba, o digamos, si nosotros vamos un poco al planteo de los hechos, ¿no? Concretamente, lo que vamos a ver es que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata hace lugar al planteo de Camaronera Patagónica y declara la inconstitucionalidad de estas 2 resoluciones por considerarlas que extralimitaban las facultades del Poder Ejecutivo. Denme un segundito. Disculpen, estaba escuchando un mensaje de la jueza por las dudas que hubiera pasado algo importante que tuviera que frenar mi mundo en este momento. Entonces, la Cámara de Mar del Plata hace lugar a el planteo de inconstitucionalidad, el amparo, en realidad, que inicia Camaronera Patagónica. Y dice que las 2 resoluciones que estaban aquí discutidas, de alguna manera, contravencionan, violan el artículo 76 de la Constitución Nacional. De ahí entonces que, en virtud de esta decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, la AFIP plantea el recurso extraordinario que es admisible, y lo primero que va a hacer la Corte, disculpen que tengo a la perra ladrando acá, pero bueno, ya no puedo hacer más que lo que hice. Entonces, lo que va a hacer la Corte es establecer como un poco de premisas, ¿no?, de su razonamiento. Una primer premisa, perdón la redundancia, va a ser analizar si la decisión discutida, es decir, si las resoluciones del Ministerio de Economía que ampliaban el porcentaje de estos derechos de exportación tenían o debían considerarse como, digamos, de contenido tributario, ¿no? Porque si se trataba de contenido tributario ya estábamos frente a alguna de las materias vedadas por la Constitución. Bueno,
ustedes van a ver que a lo largo del considerando sexto del voto de mayoría, justamente la Corte dice sí, indudablemente los derechos de exportación son un tributo y dentro del género tributo una especie que es el impuesto. Entonces, acá ya está zanjada la cuestión. La naturaleza tributaria de los derechos de exportación no tiene dudas, e incluso la Corte refiere a precedentes anteriores en donde lo declaró de esa manera. Profe, Sí, Jessy. sí, por algo dice en una parte que los doctores Lorenzetti, Faid y Maqueda señalaron que las retenciones son tributos y que de acuerdo a los artículos 4, 17 y 52 de la Constitución, solo el Congreso de la Nación puede crearlos. Exacto, exacto. Okay. Entonces, ahí vamos a la segunda parte, que justamente esto de Jessy me da lugar para el primer punto, el segundo punto, ¿no? Lo primero es, dicen, el derecho de exportación es un tributo. Y ahí van a la segunda parte, que es el que les había adelantado, ¿no? Que lo que la Corte en el voto de mayoría recuerda es que es el principio de legalidad en materia tributaria, que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal que le encuadre. Luego de recordar el principio de legalidad tributaria, la Corte se va a ir, o sea, pasa, ¿no? Del primer punto, segundo punto, tercero, pasa a recordar de alguna manera lo que sería el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, y dice: la materia tributaria supone una limitación constitucional infranqueable para el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir una barrera que no puede extralimitar el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Básicamente porque el establecimiento o la atribución de crear tributos no solo es, digamos, una facultad del Congreso, sino que el Congreso la ejerce porque es la más esencial de todo lo que sería el régimen representativo, en definitiva. En virtud de los ingresos, es justamente que se definen las pautas de gobierno. Es como el más apto para redistribuir, algo así. Exacto. O para recaudar. Para recaudar, para definir... Para recaudar en este caso, claro. Porque en definitiva la recaudación no es algo que depende de la voluntad del Estado, sino que es algo que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, con lo cual, ¿quién mejor que los representantes del pueblo para decidir en qué le tocan el bolsillo al pueblo? Entonces, la Corte va a recordar que se trata de un tributo, que existe un principio de legalidad en materia tributaria, que la materia tributaria es una barrera que no puede ser pasada por alto por el Poder Ejecutivo. Entonces dice concretamente que en ese entendimiento, en diversos precedentes, la Corte entendió que esas materias que están contenidas en el 99, inciso 3, referidas puntualmente para los decretos de necesidad y urgencia, son también aplicables para el decreto delegado. Porque acá hay una cuestión, no es lo mismo un decreto delegado que un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Porque uno es atribución del Poder Ejecutivo y el otro justamente delegado, esa es la diferencia, ¿no? Exacto, en el decreto de necesidad y urgencia, la voluntad legislativa nace y muere en el presidente, mientras que en el decreto delegado la voluntad legislativa nace del Poder Legislativo, que con ciertas características delega ante el Ejecutivo. El otro día lo que nos decía el profe es como que igual en principio no puede legislar. O sea que si la pregunta es ¿puede legislar? La respuesta es no. No, exacto. Es sí. un no rotundo, que esto es como muy demasiado excepcional, aunque no se la hace tan excepcional en esta parte. Sí, totalmente. Coincido con eso que te menciona, que mencionó Alejandro. El principio general es no hay facultades legislativas, solo con ciertas características, con muchas limitaciones y con un estricto control posterior puede ser habilitado, digamos. Entonces, lo que la Corte va a estar diciendo acá es
mirá, los decretos delegados en principio también estaría vedada la materia tributaria. La Corte se queda en ese razonamiento y inicia una segunda etapa, ¿no? Que lo hace puntualmente a partir del considerando 9, sobre el final del considerando 9, que es analizar, dice, bueno, hasta acá llegué con este razonamiento, ahora vamos a abrir una segunda línea, ¿no? en esta idea, que es ver si efectivamente la legislación que el Ejecutivo planteaba como legislación delegante, como tal, le había delegado esa función, ¿no? Para ver si de alguna manera podía determinarse que existía esa delegación, ¿no?, normativa por parte del Congreso. Y entonces ahí lo que la Corte advierte es que la ley que el Ejecutivo planteaba como ley delegante, que era la ley 22.415, en realidad era una ley muy laxa, era una ley que había prorrogado, ¿no? Digamos, la ley de emergencia, era la ley de emergencia pública concretamente, y de ninguna manera se establecían en esa ley recaudos mínimos para entender que se cumplía con los requisitos de la delegación. ¿Se acuerdan que cuando vimos el caso anterior, el de Colegio de Abogados, yo les dije, la ley menciona que hay un requisito que es fundamental en la delegación, y es que la base de delegación tiene que ser clara. El Congreso no puede decir, le doy al Poder Ejecutivo la facultad de crear un tributo. No, no, tenés que decirme cuál va a ser el objetivo de ese tributo. En realidad en materia tributaria no podría nada, ¿no? Pero digo, la base de delegación tiene que ser muy concreta, muy específica, muy encorsetada. La Corte es como que suma otro argumento más, a pesar de que abre otra línea a la postura anterior de por qué no. Claro, en realidad ahora vamos a ver, ¿no? Porque la Corte como que de alguna manera traza en paralelo 3 líneas de argumento, ¿no? La primera, si nosotros nos quedamos hasta lo que yo les venía diciendo, o sea, hasta el considerando octavo completo, parecería que el corolario tendría que ser, listo, esto es inconstitucional. ¿Sí o no? Es un tributo. Existe el principio de legalidad en materia tributaria, hay prohibición de acuerdo aplicable, digamos, listo, ya está, es inconstitucional, se acabó, no hay más que discutir. Ahora, la Corte, ustedes van viendo cómo empieza, a partir del considerando 9, empieza a introducir argumentos que van a terminar dando, o van a terminar ilustrando que su posición final, ¿no?, que en el voto de la mayoría. Es una posición un poco más intermedia, si se quiere. A ver, en realidad la Corte va a decir, la resolución es inconstitucional, pero le va a dar un visto bueno al Ejecutivo por un lapso de tiempo al menos, y ahora lo vamos a ver. Yo estaba entonces con que hasta una primera línea de argumentación indicaría que todo venía mal hasta ahora. La Corte dice, bueno, me pongo a analizar la ley delegante. La ley delegante tampoco me establece una pauta clara de política legislativa, porque ni siquiera me establece, no sé, un porcentaje o un margen sobre el cual eventualmente el Ejecutivo podría legislar. Y miren acá cómo la Corte empieza a flexibilizar, porque la Corte acá lo que está diciendo, o dejando una puerta abierta de alguna manera, es que si una futura ley delegante establece sobre un tributo que ya está creado un margen de alícuota, eventualmente el Poder Ejecutivo, si se mantiene dentro de ese margen, podría, digamos, emitir una disposición válida. ¿Sobre esa materia? Sobre la materia. Fíjense ustedes, claro, fíjense ustedes cómo acá en esta segunda línea la Corte empieza a ir por un camino en el medio, ¿no? Porque dice, el Congreso de la Nación ni siquiera ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de baremos máximos y mínimos para su fijación. O sea, esto te da a pensar, yo leo este considerando de la Corte, ¿no?, que es el considerando 9. Y esto a mí me da a pensar que, ¿qué pasa si la ley delegante hubiera puesto baremos mínimos y máximos? ¿La legislación delegada sería válida? Yo acá, para que ustedes se lo grafiquen, porque noto caras de incógnita, les digo lo siguiente.
el derecho de exportación que acá se está discutiendo ya existía, no era una creación de este decreto. ¿Sí? Existía, ya estaba creado por ley, todo perfecto. Pero establecía que ese derecho de exportación era del 5%. Lo que pasaba con este decreto es que lo que se establecía es el aumento de ese 5% a un 10%. O sea, no es que el Ejecutivo estaba creando el derecho, sino que estaba ampliando el derecho. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Corte parece establecer una diferencia acá. Porque te dice, no podés legislar en materia tributaria. Esto, no hay dudas de que esto es materia tributaria. Pero en esta segunda línea de razonamientos, la Corte introduce esta otra cuestión, que dice, la ley delegante no establece una clara política legislativa, porque ni siquiera me dice un baremo máximo. En el caso, un baremo máximo es que, imagínense ustedes, que esta ley hubiera dicho, deléguese las facultades en el Ejecutivo de ampliar hasta un 15% los derechos de exportación. Y después salía el decreto que decía, lo amplió en un 10%. Parecería que con este párrafo que agrega la Corte, eso hubiera sido posible. Si eso hubiera estado en la legislación delegante, hubiera sido válido. Digo, ateniéndome a lo que estamos leyendo hasta acá. En realidad hubiera estado mal, porque igual hubiera sido el Ejecutivo legislando en materia tributaria. Pero digo, miren cómo la Corte abre una puerta, ¿no? Primero dice todo mal. Primer camino nos lleva al lento, digamos, al túnel es negro. Como que da un margen para en un futuro esa materia. Claro, segundo camino, parecería que esto empieza a caminar un poquito. Lento, un poquito. Más allá de eso, igual, debe ser considerando si yo estoy en detrimento en un caso igual, yo voy a suscitar el caso como precedente. Por más que se esté considerando que pueda llegar a abrir, porque en definitiva lo que la Corte dice es está mal. Esto es como una interpretación un poco... Claro, esto es un poco la Corte moviéndose políticamente, porque como bien vos decís, como bien señala Benjamín, esto pasa en el considerando 9, y en el considerando 11 la Corte dice, por todo lo expuesto, la resolución es inválida, porque expresa contenido tributario, porque se dictó al amparo de una ley delegante que no es tal, porque no se respeta el principio de legalidad. Y dice, es inválida, no dice inconstitucional. Esto también es un mensaje. Es inválida. No usa la palabra inconstitucional. Párrafo seguido, en ese considerando 11, dice, sin perjuicio de ello, tenemos que traer a colación una situación sobreviniente. Y es puntualmente que con posterioridad, ¿no? Con posterioridad al dictado, a la emisión de esta resolución del Ministerio de Economía, existió una ley dictada por el Congreso de la Nación, o sea, una ley en sentido formal, no discutido, que en su artículo 3 aprobó la totalidad de la legislación delegada. O sea que convalidó toda la normativa dictada en carácter delegado. Muy bien, ahí la Corte lo que va a decir es, mira, hubo una ley del Congreso que se hizo cargo de toda la normativa delegada y la convalidó. Ahora, ¿qué efectos, se pregunta la ley, hay que atribuirle a esta convalidación? ¿Es válida la convalidación? Y si es válida, ¿desde cuándo es válida? Porque lo que el Ministerio de Economía, de alguna manera, planteaba es, como existió esta expresión de voluntad del Congreso en sentido coincidente con mi resolución es válida, porque en definitiva yo hice algo que después me convalidó el órgano correspondiente. Lo que la Corte va a decir, en este caso puntual, es que la convalidación no puede tener efectos retroactivos, y por ende, le atribuye el efecto de sanación a partir de la entrada en vigencia de la ley.
¿Hasta acá vamos? O sea, estas resoluciones que había dictado el Ministerio de Economía iban a ser operativas a partir del 5 de marzo. ¿Sí? El día 24 de agosto se dicta, entra en vigencia esta ley convalidante 25.148. Lo que el Ministerio de Economía decía es, como el 24 de agosto el Congreso ratificó la voluntad, esa aplicación es retroactiva. Lo que la Corte va a decir es no, la convalidación retroactiva no vale. La convalidación es operativa desde el 24 de agosto. De ahí, entonces, que la declaración de inconstitucionalidad en el voto de mayoría tiene un lapso, que es Entre entre el 5 de marzo y el 24 de agosto del año 2002. ¿Me siguen acá? Muy bien, muchachos. Hasta acá el voto de mayoría y en sentido coincidente el voto concurrente del doctor Eugenio Zaffaroni. Eugenio Raúl Zaffaroni. Lo que yo tengo para decirles como preguntas retóricas para reflexionar sin sin buscar ahora una solución, es, si nosotros sabemos que el Ejecutivo tiene totalmente prohibido legislar en materia tributaria. Si el Ejecutivo legisla en materia tributaria, eso que hace es nulo de nulidad absoluta e insanable, es inconstitucional. Entonces, ¿puede una ley posterior del Congreso convalidar, sanear eso que nació de origen siendo inválido? Es una pregunta nomás. Lo que tendría que hacer el legislativo es de última reglamentar otra con el mismo contenido. En realidad, a ver, yo lo que creo es, de origen, por supuesto que no cabe dudas que el criterio, yo no creo que haya un criterio correcto o incorrecto en este caso, ¿no? Porque también la aplicación es muy fácil pararnos hoy con el diario del 2022 y empezar a decir, bueno, en todo lo que se hizo en el 2001 fue un desastre, o 2002 fue un desastre, y la verdad que había que agarrar el país en ese momento, ¿no? Entonces, digo, en un contexto como ese, con esto que estoy diciendo no quiero justificar que esté mal violar la Constitución, ¿no? Pero digo, la normativa en sí era nula. Las resoluciones, por más loables que fueran, y por más de que con posterioridad fueron avaladas por el órgano que constitucionalmente está llamado a legislar en materia tributaria, en realidad lo que tendría que haber hecho el Congreso es dictar una ley y decir fijo la alícuota de los derechos de exportación en el 10%. No decir convalido la legislación. No, vos no convalidás nada, porque en realidad se presume inexistente ese acto que es inválido. Estoy en clase, mi amor, ya termino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿hasta acá lo entendieron? Vamos al voto de disidencia. ¿Quién lo pudo leer? Voto de disidencia de Argibay y Petracchi. Perdón. Bueno, yo les voy a ser muy honesta porque este voto no amerita demasiada explicación porque es muy fácil de leer. Básicamente, Petracchi y Argibay van a decir que no existe la posibilidad de que una ley convalide un acto nulo de nulidad absoluta. De ahí entonces que, en definitiva, lo que va a señalar en su voto es que, o lo que van a señalar es que la ratificación, primero, señalan como dos cuestiones. La primera cuestión es que de ninguna manera una ratificación podría surtir efectos retroactivos. La ratificación, por ley, tiene efectos desde que la ley entra en vigencia hacia adelante, no hacia atrás. Eso como primer punto. Y como segundo punto, lo que van a mencionar ellos es que la ratificación ni siquiera cumple con requisitos básicos, porque era una ratificación genérica.
La ley decía en su artículo 3, se ratifican todas las normativas dictadas al amparo de una ley delegante. No decía, ratifico, es voluntad de este Congreso, compuesto por los representantes del pueblo de la Nación Argentina, convalidar el aumento de las retenciones de exportación o de los derechos de exportación al 10%. No dice eso. Entonces, lo que Argibay y Petracchi básicamente van a plantear es, no podemos decir que el Congreso tuvo la voluntad de ratificar, porque de ninguna manera esa ratificación ha sido clara y explícita. Entonces, parecería como poco propicio intentar derivar de esa norma que ha querido avalar el contenido de la normativa. De ahí que los Argibay y Petracchi van a plantear que de alguna manera lo expuesto conlleva ratificar la decisión de la Cámara de Apelaciones Federal de Mar del Plata, que había dispuesto la inconstitucionalidad de la normativa, porque en definitiva lo que se resumía o lo que se podía ver de esa normativa es que se estaba violentando o que un poder estaba avasallando a otro, al amparo de supuestas facultades delegadas que no existieron y que no fueron claras, y violentando, digamos, un artículo que veda o que prohíbe explícitamente la Constitución. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Esto es todo el fallo Camaronera Patagónica. Yo los invito ahora, vieron que cuando yo cuando vimos recién el caso Colegio de Abogados, y con esto los libero, miren qué buena que soy. Cuando yo hace un ratito les contaba, en el caso de Colegio de Abogados, les contaba que el voto de la mayoría demostraba como un rol netamente jurisdiccional, ¿no?, de la Corte. Se queda en el planteo, hace el control de constitucionalidad y le corta la cabeza al decreto. Mientras que el voto de la disidencia, lo contrario, era un voto más institucional, más político, donde trae al juego otra normativa aplicable y entonces convalida, ¿no?, la actuación del Poder Ejecutivo en ese caso puntual. Si tuvieran que hacer este análisis, ¿no?, de identificar qué voto representa el rol institucional y qué voto representa el rol jurisdiccional, Al ¿qué revés, podrían decir? al revés, el de disidencia es institucional, digamos. Institucional, sí. El de disidencia en realidad es al contrario, el de disidencia es el técnico y la mayoría es el institucional. ¿Por qué el técnico? Porque Argibay y Petracchi son, digamos, son técnicos, porque dicen, mirá, la premisa A te dice, vos esto es materia tributaria. La premisa B te dice, la Constitución te prohíbe la materia tributaria. La premisa C te dice, no hay acto que pueda convalidar lo que vos hiciste porque es inconstitucional. La conclusión es que es inconstitucional, y se queda ahí. Por eso es un voto, digamos, yo digo rol jurisdiccional netamente. En cambio, el voto de la mayoría le busca la vuelta para convalidar la decisión del Ejecutivo. Fíjense ustedes cómo le encuentra el camino del medio. Te dice, sí, es cierto, es materia tributaria, sí, es cierto, está vedado. Pero bueno, existió una ley delegante, y esta ley delegante, más allá de los términos amplios, muestra una voluntad del Congreso. Y de esa manera no le da a la derecha al 100%, porque no le puede reconocer un carácter retroactivo a esa ley convalidante, pero sí se lo reconoce de ahí en adelante. Por eso dice que declararon la inconstitucionalidad sin límite temporal alguno. Exacto. Los jueces Petracchi y Argibay. Ah, ok. Exacto. ¿Me siguen hasta acá? O sea, Sí, sí. cuando yo digo un rol institucional me refiero a un rol político, entran en el juego político, que en este caso se ve en el voto de mayoría cómo entra en el juego político, y en el otro caso se ve en el voto de la disidencia. Cuando yo hablo del rol jurisdiccional, hablo de, netamente son jueces que resuelven bajo la ley.
Eso se da en el voto de mayoría del Colegio de Abogados y se da en el voto de disidencia de acá. Y con esto quiero decir que no hay una postura mala, ni buena, ni correcta, ni incorrecta. Más allá de que ustedes en su foro interno me digan, no, yo estoy re de acuerdo con lo que hizo Argibay en este caso. No, pero basado en eso, los jueces tienen que ser jueces. Sí, pero no te olvides que la Corte es un poder del Estado, Benjamín. Y que los jueces, digamos, por más de que pensemos que tienen que ser jueces y que tienen que ser imparciales, tienen la posibilidad de pensar y indudablemente son seres humanos ante todo. Con lo cual van a tener sus ideas políticas y no Sí, está mal que las tengan. El poder lo tienen, digamos. Bueno, como objetivamente lo que deberían hacer ellos. Claro, pero vos fíjate que la Corte no está diciendo, a ver, Está bien, igual que es un juicio valorativo el que estoy haciendo, ¿no? Obviamente, pero... no, a ver, yo de todas maneras no estoy queriendo, no te quiero decir que estoy en desacuerdo con lo que vos planteás, ¿eh? No quiero, de ninguna manera acá estoy brindando mi opinión. Yo trato de hacer de abogado del diablo y de ponerte nuevas miradas o nuevos horizontes para que lo pienses. Digo, lo que planteás está perfecto, pero vos fíjate que la Corte en el voto de mayoría no está diciendo, le voy a convalidar todo al Ejecutivo. No importa, estamos en una situación de crisis económica, el 2001 fue la etapa más oscura de la historia económica argentina, entonces le perdonamos al presidente que haya hecho esto. No, le buscó Sí, es como un tinte que le da, claro. no, le buscó la vuelta, o sea, el razonamiento está, la ley del Congreso que quiso convalidar existió, y la Corte la mencionó, la trajo al juego, y dijo, mira, todo esto está mal, pero bueno, el Congreso después te convalidó, entonces la cuestión es ¿desde cuándo está mal? ¿Está mal desde siempre o está mal por un lapso de tiempo? Es un rol político, la Corte entrando en el juego político. Vuelvo a decir, estos dos fallos, más allá de lo técnico, ¿no? de ver la unidad 9, realmente dan cuenta de estos roles de la Corte en los distintos votos que la componen. Casi me da la sensación de que podría convertirse en un exhorto, ¿no? Como un consejo. Un consejo, puede ser, sí, puede ser. Así que bueno, muchachos, espero que los hayan entretenido. Traté de hacerlo lo más rápido posible, así pueden ir a disfrutar su fin de semana. A mí me espera una piba con fiebre hace 4 días. Hay parciales la semana que viene, así que hay que disfrutar leyendo. Bueno, estudien entonces, que les vaya muy bien. Y bueno, nada, nos encontramos Se mejore la niña. Ay, gracias. Yo puedo dormir, Sí, es lo único que pienso. En esta altura es lo único que pienso que yo pueda dormir. Bueno, No es cuídense. poco. Cuídense y que tengan un buen fin de semana. Y Muchas feliz día gracias. del descanso. Igualmente. Bueno, chao gente, chao profe. Chao, chao.